en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Marcos capítulo 12, los versos del 18 al 27. Marcos 12, del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Padre, gracias por tu palabra, y en esta hora que nos disponemos a estudiarla, suplicamos, Señor, el poder de tu Espíritu para iluminar nuestras mentes y poder comprender las verdades que tienes para nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el estudio lo hemos titulado Ignorancia Bíblica, continuando con esta serie basada en el Evangelio de Marcos. Creo que el problema número 1 que enfrenta la iglesia hoy es una escandalosa ignorancia bíblica por parte de muchos cristianos. No podemos salir adelante, crecer, ni mucho menos llevar una vida victoriosa si nosotros no buscamos la fuente de vida y bebemos de ella todos los días. Y la estudiamos, dejamos que sus verdades y principios formen parte de nuestra existencia. Cuando no lo hacemos, se paga un alto precio, y es la confusión, es perder el camino, como le ha sucedido a muchos. Precisamente la historia que nos ocupa hoy en el Evangelio de Marcos habla sobre esto. Una ignorancia que vino de aquellos que decían conocer las Escrituras. No se trata de lo que digamos. Cuando por nuestras venas corre, como llamó Spurgeon, biblina, se va a manifestar. Los demás lo van a percibir. Mientras que la mayoría de los israelitas creían en una resurrección tanto nacional como personal, dentro de ellos había una significativa excepción: los saduceos, los llamados saduceos. Estos eran una de las 4 sectas más importantes del siglo I en Israel, junto con los fariseos, los esenios, que eran monjes ascetas, y los celotes, conocidos por revolucionarios políticos dedicados al derrocamiento del Imperio Romano. Es decir, que estas eran las 4 sectas conocidas en el siglo I en Israel. De estos 4, los saduceos y los fariseos eran los 2 de mayor influencia. De hecho, aparecen varias veces en los evangelios, siempre unidos en el propósito de atacar a Jesús, hacerle caer en una trampa. Los saduceos se oponían a la creencia judía común, afirmando ellos de que no había resurrección. Pero es importante entender que a lo que ellos se oponían específicamente era a la resurrección
que creían los fariseos, como en un momento explicaré. Esto los llevó a controversias entre ellos, ya que, como dice Hechos capítulo 23, verso 8, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, ellos afirmaban estas cosas, pero retorcidas y cargadas de sus inventos y tradiciones. Los saduceos rechazaban el punto de vista literal de los fariseos acerca de la próxima vida, el cual no se basaba en la enseñanza del Pentateuco, sino en los demás libros, en la tradición y en la especulación de ellos. Por ejemplo, el consenso entre los fariseos era que las personas resucitarían con los mismos defectos, las mismas enfermedades, las mismas características y relaciones que tenían en el momento de su muerte. Muchos también creían que todos los judíos resucitarían en Israel. Algunos incluso iban más lejos. Sostenían que habían túneles por sobre toda la tierra a través de los cuales los cuerpos de los judíos enterrados en otras partes iban rodando hasta Israel. De verdad que la mente de los fariseos estaba llena de tantos disparates con los cuales Jesús se enfrentó una y otra vez. Ahora, el ataque de Jesús a la teología de los fariseos y a la economía de los saduceos hizo que estos dos grupos se unieran. Grupos que creían cosas diferentes, sin embargo, tenían en común que odiaban al Señor y ambos querían deshacerse de Él, sin importar el costo. Los fariseos intentaban destruirlo atrapándolo en alguna declaración incendiaria antirromana, como la que está allí en Lucas 20, del 19 al 26. Y al hacer esta declaración incendiaria contra los romanos, sería apresado y ejecutado. Por otra parte, los saduceos trataban de desacreditarlo a los ojos del pueblo. No era tal maestro, para ellos un ignorante, y podían exponerlo haciéndole una pregunta que no lograra responder. Entonces es que deciden tenderle otra celada, pero en esta ocasión con un dilema absurdo montado por ellos mismos sobre relaciones matrimoniales después de la resurrección. Una inquietud diseñada para hacer que la creencia en la resurrección pareciera absurda y que Jesús pareciera tonto. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nos van a preguntar acerca de la resurrección. Irán más lejos y hablarán del cielo y del infierno. Sabemos que hay grupos religiosos que han torcido estas verdades. Nos preguntarán acerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Y porque estos grupos hayan torcido las verdades bíblicas, no significa que debemos quedarnos callados por el temor a que nos miren con la misma lupa con la que miran a estos grupos. Si es verdad, y esa verdad como tal, respaldada por la Biblia, hay que tener valor para hablar. No importa lo que otros hayan dicho sobre estos temas, Jesús no se cayó sobre el tema de la resurrección. Los fariseos enseñaban cosas disparatadas, pero esto no cayó a Jesús. No dijo, no hay resurrección, no. La enseñó y la enseñó de manera correcta. El enfrentamiento entre los saduceos y el Hijo de Dios consta de dos puntos. Primero, el escenario absurdo que ellos montaron y en segundo lugar, la inteligente respuesta que Él les da. Repito, tenían la intención de mostrar a Jesús como un ignorante, hacerlo pasar por un ridículo en público ante el pueblo, pero en lugar de eso, ellos fueron los que quedaron como tontos e ignorantes de las enseñanzas de la palabra y del poder de Dios. Una vez más, el Señor los vence.
Vamos a considerar la historia. Vamos a ver primero la cuestión, el escenario que ellos le presentan a Jesús. Y la Biblia lo relata de esta manera. En el capítulo 12, del 19 al 23, podemos leer lo que ellos crean, la situación que montan para atrapar a Jesús. Si alguien puede leerlo, por favor. El diablo intentará una y otra vez ponernos en ridículo, tal como intentaron con Jesús. Sabemos que estos son tiempos en los que defender la verdad va a implicar un costo. Si usted es un cristiano silencioso, que está trabajando de encubierto, no va a tener problemas. Pero si usted realmente dice amar al Señor y lo vive en su vida, en ocasiones será llamado en cuanto a su fe y tendrá que responder conforme lo que usted cree. Primero, partamos de una base. Los cristianos no estamos para defender opiniones personales ante el mundo. Podemos dar nuestras opiniones, pero la Biblia nos manda a defender o a declarar su palabra, a presentar defensa, como dice la Biblia. Es decir, que toda discusión o toda pregunta que nosotros recibamos en cuanto a la fe debe estar basada en las Escrituras. Si una persona no cree en las Escrituras y no la considera palabra de Dios, ya usted sabe ante quién está hablando, pero le debe aclarar que su respuesta va a estar basada en su fe y que su fe va a estar basada en las Escrituras. Son ellas las que nos dan la autoridad para poder hablar al mundo, porque si creemos que es palabra de Dios, entonces es Dios quien está hablando. Es incuestionable que es esencial que conozcamos las Escrituras. Y para conocer las Escrituras tenemos que tenerlas como parte de nuestra vida, como algo esencial. De la misma manera que es imposible tener vida física si no nos alimentamos físicamente, no hay vida espiritual si no nos alimentamos espiritualmente. La Biblia no es para tenerla en la casa, en un rincón lleno de polvo, para abrirla ocasionalmente, no, debe ser nuestro libro diario de consulta. Y escuche bien, si usted no lo hace, primero no podrá engañar a Dios, segundo no estará preparado para presentar defensa ante aquellos que demanden acerca de la esperanza que hay en vosotros. Y en tercer lugar, otros lo van a percibir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es que usted va a estar metiendo versículos bíblicos en cada conversación, pero de alguna manera siempre tiene que salir lo que hay en su corazón. Si la palabra de Cristo, como dice Colosenses, mora en abundancia en vuestros corazones, y eso es un mandato, dice Pablo, la palabra de Cristo more, no dice visite vuestros corazones, dice more, llegue para quedarse, haga de su vida una morada. Y dice que more en abundancia en vuestros corazones. Esa palabra va a salir por su boca. Y cuando alguien le pregunte algo acerca de su fe, o quizás algo que no está relacionado directamente con la fe, pero como cristiano sabemos que la Biblia ofrece principios y mandamientos al respecto, tiene que decir lo que dice Dios, sin importar el costo.
Cuando ellos vienen a Jesús y le montan este escenario, primero se dirigen a él como maestro. Todo era parte de la misma adulación que habían realizado en otras ocasiones contra él o a él para tratar de engañarlo. Ellos querían que Jesús no les contestara la pregunta y por eso montaron algo absurdo, difícil. Ellos dijeron, ahora sí que con esto acabamos con él. No va a poder responder esta pregunta. Y si no podía hacerlo, iba a quedar ante los ojos del público, del pueblo, como un maestro incompetente. Y escuchen, aunque Jesús es Dios, y era Dios en aquel momento y sigue siendo Dios, Jesús tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él conocía y conocía profundamente las Escrituras y todas sus respuestas estaban bañadas de las verdades de las Escrituras. Quiere decir que el Antiguo Testamento es tan autoritativo e inerrante como el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. Que no hay tal cosa para nosotros que en la Biblia un testamento sea más importante que el otro. Todo es palabra de Dios. Todo es verdad de Dios. Y Jesús le dio esa autoridad y reconoció esa autoridad mientras estuvo en esta tierra una y otra vez con relación a las Escrituras que para nosotros son el Antiguo Testamento, y él las conocía a la perfección. No olvidemos eso. A la hora de leer las Escrituras, lea toda la Biblia. Toda ella es palabra de Dios. No, pero nosotros somos cristianos. Lo que es para la iglesia está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces tú estás contradiciendo lo que dijo Jesús. Y el respeto y la autoridad que Jesús mostró por el Antiguo Testamento. Como indica la declaración introductoria de ellos, citando las Escrituras. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Citaron las Escrituras. Aquí hay un problema a veces del cual muchos cristianos no se dan cuenta. Hermano, porque una persona cite las Escrituras, no necesariamente está hablando de parte de Dios. El punto es que para darse cuenta, usted tiene que conocer las Escrituras correctamente. Porque hay una manera de conocerla incorrecta. ¿Cuál es sino la manera a través de la cual los falsos testigos de Jehová se relacionan con las Escrituras? Alguien podría decir, pero bueno, ellos tienen una Biblia Nuevo Mundo. Sí, tienen una traducción llamada Traducción del Nuevo Mundo, pero también tienen nuestras Biblias, cargan con ellas. Los mormones igual, y podría citarle otras sectas, citan versículos de las Escrituras, pero los citan mal. ¿Por qué? Porque no la usan correctamente. Hay una manera correcta de usar las Escrituras. Hay reglas a la hora de interpretar las Escrituras. Y ellos para nada respetaban estas reglas. Simplemente citan una ley, pero observen todo el montaje que le dan a esta ley y la complican de una forma que pensaban que Jesús se iba a tener que quedar callado o iba a hacer el ridículo. Esta pregunta estaba relacionada con un mandato de la ley, el llamado levirato, una ley en cuanto al matrimonio que está en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6, si alguien puede leerlo. Cuando hermanos habitaren juntos, muriere alguno de ellos, y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco.
El propósito de este matrimonio, llamado levirato, era conservar la herencia de la tribu. Solo se aplicaba cuando el hermano sobreviviente era soltero. Quiere decir que si estaba casado no era un llamado a que tuviera 2 esposas. Tenía que ser soltero. Tampoco debía divorciarse de su esposa existente. No debía casarse con la esposa de su hermano fallecido, además de la suya propia. Eso estaba mal. El principio es anterior a la ley mosaica. Por ejemplo, en Génesis, ya allí comienzan a mencionar este principio, aunque no estaba clasificado como tal por la ley, conocido como la ley del levirato, y es el caso de Onán. No lo vamos a leer, pero allí en Génesis 38, del 6 al 10, aparece la historia de Onán. Tal vez el ejemplo más extraordinario del matrimonio levirato en el Antiguo Testamento es el caso de Ruth, específicamente con Boz, la nuera viuda de su pariente Elimelec. Ella muere su esposo, se queda con Noemí y entonces se entera de que hay un pariente, el pariente dueño del campo donde ella iba a recoger espigas, a trabajar. Y allí conoce a Boz y este hombre está dispuesto a redimirla. Pero le dice, antes debo hablar con otro pariente más cercano a ver si él está dispuesto a redimirte. Si no, yo lo haré, porque se enamoró de Ruth. Bueno, ustedes conocen la historia. La historia revela que cuando no había hermano sobreviviente que se casara con la viuda, otro pariente cercano vendría a asumir la responsabilidad. Estos saduceos, juntos con los fariseos, confrontan a Jesús con una situación hipotética, inventada por ellos. Pero al inventar esto, estaban demostrando su desconocimiento de las Escrituras, su ignorancia bíblica. Querían hacer a Jesús caer con un absurdo excesivamente literal sobre la vida después de la muerte. Y está en los versos que ya leímos. Voy a leerlo de nuevo, del 20 al 23. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, si no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposas. Bueno, ellos estaban seguros de que Jesús era incapaz de contestarles, porque la habían elaborado tanto, se fueron en sus divagaciones y especulaciones, y sin importar lo absurdo que parecía, lo importante era que este falso maestro, según ellos, quedara expuesto ante los ojos del pueblo. Y los que quedaron expuestos fueron ellos, como ignorantes de las Escrituras. En segundo lugar, vamos a ver la solución del Señor, su poderosa respuesta, como solo Él puede hacerlo, como solo Él lo hizo una y otra vez. Verso del 24 al 27, si alguien puede leerlo. Recuerden que ellos estaban enfocando en la resurrección. Y aquí Jesús da un anticipo de una revelación que sería completada en el Nuevo Testamento. Y es la gloriosa verdad de que la vida en la eternidad no comienza en el momento de la resurrección.
La vida en la eternidad comienza en el momento en que una persona muere. Y su parte espiritual y su cuerpo se separan. Y esa persona va a la presencia de Dios o al infierno, según la decisión que haya tomado mientras estaba vivo. O sea, nos encontramos en la eternidad en un momento. Pasamos a la eternidad. Por eso Él les dice, y en cuanto a los muertos resucitan, o que los muertos resucitan, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En unos minutos voy a detenerme más en esta explicación, pero eso es lo que se conoce como el estado intermedio. Es una clasificación teológica, pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí, aquellos que no están aquí, deben creer algo al respecto. Y no es suficiente con que crean algo, sino con que estén conscientes de las verdades que enseña la Biblia al respecto, porque eso nos atañe a todos. Y nos veremos involucrados en eso o nos podemos ver involucrados en cualquier momento. ¿Sabes a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿Sabes lo que pasa con tu alma cuando mueres? Una de las respuestas más completas está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, la conocida historia de Lázaro, la parábola no era una parábola, la historia de Lázaro y el rico y Lázaro. Y cómo la Biblia enseña lo que sucede con aquellos dos al morir, que es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. Va a haber una resurrección sin lugar a dudas, pero para encontrarnos con Dios no habrá que esperar a esa resurrección. Tampoco creemos que las personas están durmiendo hasta el día de la resurrección, porque eso es un disparate y es una herejía llamada el sueño del alma, creída y enseñada por los testigos de Jehová y los adventistas, sin importar que la Biblia use la palabra sueño para referirse a la muerte. Porque cada vez que la Biblia usa la palabra sueño para referirse a la muerte, no se está refiriendo al alma. ¿Por qué no se está refiriendo al alma? Y esto es parte de la correcta interpretación de las Escrituras. No podemos tomar versículos aislados y montar una teoría de un versículo aquí y otro allá como hacen ellos. Ellos creen en el sueño del alma, es decir, que el alma está dormida hasta el día de la resurrección porque, mira, dice que durmieron. Y la Biblia para referirse a la muerte es dormir. Sí, pero la misma Biblia que tú estás usando dice también que hay un estado de conciencia cuando la persona muere. La parábola del rico y Lázaro. Ah, no, pero eso es una parábola. Sí, pues es cuestionable que sea una parábola, porque algunos la consideran una historia real que Jesús estaba contando simplemente porque es la única vez que Jesús emplea nombres para contar una historia. Pero aun cuando fuera una parábola, Jesús no iba a enseñar un disparate a través de una parábola, porque no solamente cuestionan el sueño del alma, también cuestionan la creencia en el infierno, la doctrina del infierno, cosa que Jesús enseña claramente ahí, que no fue un invento de la Iglesia Católica, como dicen ellos, es una verdad bíblica muy seria, y precisamente el Jesús que contó esta historia del rico y Lázaro es el que más habló del infierno, y habló más del infierno que del cielo, y lo enseñó una y otra vez. En el libro de Apocalipsis habla de almas que habían muerto, en el capítulo 6, y que podían hablar. Eran las almas de los decapitados por causa del Evangelio. Allí estaban las almas. Podían hablar, podían moverse. Aunque no tuvieran el cuerpo de la resurrección, tenían un cuerpo temporal, con identidad. Y estaban en el cielo. Pablo dice que mientras estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Y dice que morir es ganancia. En fin, hay muchos pasajes de las Escrituras que hablan de la muerte o del estado después de la muerte como un estado consciente, no dormido. Pero ese es uno de los temas que Jesús menciona aquí. Ahora, ante esta pregunta, en lugar de titubear sobre cómo responder y luego fallar como ellos esperaban,
les contesta con otra pregunta que lo que hace es condenarlos a ellos mismos por su ignorancia. Les pregunta, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes son unos ignorantes. Lo que están manifestando es ignorancia porque no conocen las Escrituras, le dice. Pero la pregunta que les hizo no solamente los puso al descubierto como necios, sino como descalificados para ser maestros. ¿Qué maestro si tú no sabes nada de Biblia? O sea, no conocen las Escrituras. ¿Qué maestro? Desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Por eso se habían desviado de la verdad y habían caído en el error. Él les dice, además la frase, no erráis por esto. Sugiere que no solo eran negativamente ignorantes, sino también positivamente renuentes. No tenían ni la capacidad ni tenían la disposición para entender las Escrituras. Dice la Biblia, recibid con mansedumbre. Una de las cosas esenciales a la hora de ir a las Escrituras es ir con la actitud correcta. Porque si vas simplemente para recibir información, eso será lo único que vas a obtener. Una cabeza llena de conocimiento. Pero ese conocimiento no va a descender al corazón. Por eso dice Santiago, reciban, pero recíbanlo con mansedumbre. O sea, sean humildes para recibir lo que Dios les está dando. En otras palabras, cuando abras las Escrituras y seas confrontado por ellas, acéptalo. Es Dios. No puedes tener la menor duda que es Dios y Dios te está hablando. Intenta ajustar tu vida a las Escrituras. Estas personas no. Desgraciadamente hoy el pueblo de Dios sigue con una actitud de ignorancia, lo decía, porque no quieren dedicar tiempo a la palabra y mucho menos a estudiarla. Primero vamos a partir de una base. Estamos formando una generación, como decía Agustín Laje, de idiotas. El libro se llama así, si alguien quiere leerlo, Generación Idiota. Y él explica en ese libro a qué se refiere con generación idiota. Una de las características de esta generación es la falta de capacidad para pensar por sí mismos. Esto solo se puede lograr cuando uno es capaz de investigar y analizar por sí mismo. Tristemente, el desarrollo tecnológico se ha convertido en un arma de doble filo, porque todas las cosas nos llegan muy fácil. Y no se crean que es usted y yo los únicos que cuando necesitamos algo nos metemos en internet a buscar información. Médicos que ganan un bulto de peso, que tienen todos los títulos y maestrías que puedan tener y que ponemos nuestras vidas en sus manos, sobre todo. Puede que usted vaya a consultar a un médico y el médico le diga, un momentico, ahora regreso. Lee allí, pone las características, le dan y salen para afuera. Usted lo que tiene es esto y esto se lo va a mandar esto. Unos años atrás eso no era posible. Varias décadas. Los médicos tenían que estudiar, leerse libros, ir a una biblioteca, pensar, analizar. Y pongo el ejemplo de los médicos, pero no es solo el ejemplo de los médicos. La gente no tiene el hábito de leer, simplemente, y hasta donde yo estoy informado, leer sigue siendo uno de los mejores hábitos y de las mejores prácticas que una persona pueda hacer. Pero si yo puedo buscar la información ahí, bueno, pero la mente necesita ser ejercitada. Entonces, si la gente no tiene la costumbre de leer, y hay cristianos que no tienen la costumbre de leer, menos van a leer la Biblia. Y si no leen la Biblia, ya tendrán una idea. Y si no la leen, estudiarla menos todavía. Pero para ir más lejos, hay otros que ya han dejado de creer en la suficiencia de las Escrituras. La Biblia no es suficiente.
Como palabra de Dios no es suficiente, hay que agregarle otras cosas. Hay que ponerle otras cosas al mismo nivel allí. Bueno, así han surgido las sectas, ¿verdad? No es suficiente. He escuchado a cristianos decir que no leen la Biblia y otros que es sumamente aburrida. Y en consecuencia, la ignorancia bíblica es escandalosa. Por eso pierden el rumbo. Y como dije, no es posible experimentar una vida cristiana victoriosa sin nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1, 2 y 3? Salmo 1, 2 y 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ay, ese es el ¿verdad? Sí. No, que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo no sé si yo leí mal o verdaderamente, o ella leyó mal, o estamos leyendo mal, ¿verdad? O ahí dice claramente que en la ley de Jehová está. ¿Saben lo que es la delicia? Ay, para mí es una delicia comer flan. Para mí es una delicia, no sé, hacer cualquier otra cosa. Es algo que usted, mientras lo hace, ¿qué? Lo disfruta. Algo anda mal cuando yo no puedo disfrutar leer las Escrituras. Yo sé que hay pasajes que son difíciles de leer, estoy claro, y que por naturaleza puedan ser un poco tediosos para leerlos. Pero si usted tiene un buen plan de lectura de la Biblia y una buena manera de estudiarla, usted va a disfrutar leer las Escrituras. Por ejemplo, yo sigo un plan de lectura paralela entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque cuando llegue, por ejemplo, a las genealogías o a los detalles del tabernáculo, y que puedan parecerme o que puedan ser un poco tediosos cuando lo estoy leyendo también el Nuevo Testamento, estoy leyendo los Salmos, estoy leyendo los Proverbios, y Dios mezcla toda su palabra para hablarme. Pero aún así, cuando estoy leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, tengo que leerlo despacio. Y no solamente ver lo que Dios le dijo a esas personas originalmente, sino qué Dios me está diciendo a mí. Es un deleite, decía el salmista. Las Escrituras no eran una carga y lo hacía de día y de noche. Siempre reflexionaba en sus verdades. Si deseamos tener un firme cimiento en nuestra vida, necesitamos nutrirnos de las Escrituras. Mire, por naturaleza usted se va a nutrir de algo. Su alma no va a estar vacía, su mente no va a estar vacía. Algo usted le va a echar. Si no le echa de la palabra de Dios, usted le va a echar la basura que el mundo le va a dar. Si los principios sagrados no gobiernan su conducta, el sistema de pensamiento del mundo lo hará. Por eso podemos encontrarnos tomando decisiones necias, expresando conceptos anti Dios, anticristianos. Necesitamos pedirle al Señor lo que pidió David. Salmo 43, 3 y 4, si alguien puede leerlo. Envía tu luz y tu verdad, esta me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Fíjense cuál era la oración de David. Envía tu luz y tu verdad. Él deseaba que Dios le proporcionara la palabra, su verdad, y le concediera la capacidad para entenderla, la luz. Miren, a veces usted puede estar leyendo las Escrituras y encontrar un pasaje difícil. No necesariamente tiene que levantar, voy a llamar al pastor para preguntarle qué dice. Yo no puedo hacer eso. Y
a veces no encuentro lo que estoy buscando en un comentario. Hay algo que sí todos podemos hacer, y es orar a su autor. Señor, dame luz sobre esto. Y Él lo va a hacer, hermanos. Pero puede que a usted se le olvide que leyó eso. Y cuando esté su mente en otra cosa, vendrá como un flechazo en su mente, un bombillo que se enciende. David necesitaba claridad en medio de la confusión. Él quería que la verdad acabara con la ficción. Y eso solo lo puede dar la Escritura. Estos saduceos no conocían para nada las Escrituras. Enseñaban la realidad de los saduceos no comprendían que las Escrituras enseñaban la realidad de la resurrección. La resurrección no es un tema solo del Nuevo Testamento. Incluso en el Pentateuco, como Jesús va a demostrar pronto. Por eso les dice, ustedes fallan en conocer las Escrituras y lo que ella declara y el poder de Dios, porque al final es por el poder de Dios que se produce la resurrección. El fracaso de los saduceos en entender el poder de Dios sería equiparado más tarde por algunos que llegaron a la iglesia de Corinto intentando perturbarlos con falsas enseñanzas. Por ejemplo, negaban la resurrección física del cuerpo y abogaban por una resurrección puramente espiritual. Esto fue un problema que enfrentó la iglesia primitiva desde sus mismos comienzos. Y sabemos que esto era consecuencia de la influencia de las filosofías, especialmente la filosofía griega, dentro de la iglesia. El platonismo, Platón con su filosofía de esa dualidad entre la materia y el espíritu. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y ese concepto fue pasando hasta que llegó a la herejía de los docetistas, que llegaron a negar que Jesucristo había venido en carne. Y es a ellos precisamente a los que tiene que confrontar Juan con sus cartas. Y todavía ese platonismo que empezó en la iglesia primitiva se fue arrastrando y dejó sus huellas en el cristianismo hasta nuestros días. Al punto que a veces algunos llegan a espiritualizar lo que Dios no espiritualizó. Conceptos envenenados por filosofías de hombres y no precisamente de la palabra. Con el tema de la escatología y todo lo que ella conlleva, uno se da cuenta de cómo todavía está la influencia de Platón. Y no de Platón, porque Platón era un filósofo pagano, pero después los cristianos comenzaron a tomar sus principios y enseñanzas y arrastrarlas a la iglesia. Ahí estaba Orígenes, que fue el primero que empezó a enseñar la alegorización de las Escrituras. Y después de Orígenes vino Agustín, que siguió con lo mismo. Y hoy hay posiciones que todavía sostienen, por ejemplo, que el milenio no es milenio. Es algo simplemente espiritual cuando Apocalipsis capítulo 20 claramente enseña acerca del milenio y menciona la palabra milenio como 5 o 6 veces en ese capítulo. El milenio es algo que se enseña a lo largo de todas las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento comenzó, y es el Antiguo Testamento el que más pasajes tiene. Y luego en el Nuevo Testamento los judíos seguían creyendo en un reino. En Hechos le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él no le dijo en ese momento, ustedes están equivocados. No, solamente le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y los que están en contra de un milenio literal, reinado de Cristo 1000 años sobre la tierra, dicen que el único pasaje que habla de eso es Apocalipsis 20. No, ese es el único pasaje donde indica cuánto va a durar. Pero hay muchísimos pasajes
que hablan sobre el milenio. Y eso es solo un ejemplo. Aquí estaban enseñando en la herejía, en los Corintios, de que no iban a resucitar con un cuerpo espiritual. Miren, aunque Dios tiene prioridad la salvación de las almas, la obra redentora de Dios no está limitada al alma de los pecadores. Primero, es mentira decir que solo Dios quiere la redención del alma. No, Él quiere la redención total del hombre. Si Dios quisiera salvar solo las almas, entonces ¿para qué va a haber resurrección? ¿Para qué va a dar cuerpos nuevos? ¿Se dan cuenta? Y además, si solo quisiera salvar a los hombres, ¿por qué dice la Biblia que va a haber cielo nuevo y tierra nueva? ¿Y por qué dice Romanos capítulo 8 que la creación gime, aguardando la manifestación de los hijos de Dios? Ese estado original en que Dios creó el mundo y dijo muchas veces que era bueno, Dios no lo ha desechado. Pero la idea de la redención, que tiene muchas dimensiones, está enseñada por la resurrección física. Cristo resucitó con un cuerpo físico. Ahora, Él les dice, cuando las personas resuciten de los muertos, y aquí comienza a explicarle, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. En otras palabras, el matrimonio es solo para la vida actual. Una de las funciones del matrimonio cuando Dios creó a Adán y a Eva era que crecieran y se multiplicaran para mantener la población. Pero en el cielo no habrá necesidad de mantener población, sino que serán como los ángeles que están en los cielos, eternos, gloriosos, que no se reproducen ni mueren y que viven en la presencia de Dios, porque dice Lucas 20:36 que ya no pueden morir. Pero vuelve a tocarle el tema, pero respecto a que los muertos resucitan, les dijo a estos individuos que se enorgullecían de sí mismos sobre su conocimiento. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Éxodo 3:6. Fíjense, aquí cita las escrituras, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque en otro pasaje dice, porque todos para Él viven. Así que este pasaje de Dios, de Éxodo 3:6, Dios usa el tiempo presente, yo soy, para decirle a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no dice, yo fui, aunque los tres ya estaban muertos. Podríamos pensar en hermanos nuestros que ya no están aquí. Y Dios sigue siendo el Dios de ellos. No porque hayan partido, ya Dios dejó de ser su Dios. Sino, ellos están vivos en la presencia de Dios. Vivos en la presencia de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él, dice un pasaje paralelo, para Él todos viven. O sea, hay un estado de conciencia en que las personas están en la presencia de Dios, esperando el día de la resurrección. Los cristianos tenemos una inmensa esperanza. Y esa esperanza no está basada en la especulación humana, está basada en las Escrituras. Y es realmente increíble cuánto de la Biblia nos habla de esa eternidad. Sin embargo, nosotros a veces estamos perdiendo la bendición de disfrutar y gozarnos en ello por ignorarlo. Por ignorar esa enorme verdad de a dónde vamos. Es cierto que Dios no nos ha revelado todo acerca del cielo, pero nos ha revelado muchísimas cosas. Lo suficiente para saber que cuando nos llegue la hora de irnos, vamos a un lugar
con personas reales, haciendo cosas reales, personas redimidas por la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos hace bueno, ¿verdad? Que tenemos un Salvador que es bueno. Es un lugar. Si usted me pregunta, ¿a dónde va una persona ahora cuando muere? A la Jerusalén celestial. ¿Sabían ustedes que en el cielo hay una ciudad? ¿No lo sabían? ¿A qué se creen que estaba refiriendo Jesús cuando dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre? Primero se refirió al lugar donde está Dios como una casa. Y no hay razón para no interpretarlo literal. Es una casa. Y para dar más, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Y si le cabe duda si es literal o no, vaya a Apocalipsis y lea a partir del capítulo 20, al 21 y el 22, que habla de la Nueva Jerusalén. Y está hablando otra vez de una ciudad. Y como si fuera poco, habla de sus medidas. Habla de calles. Habla de cielo nuevo y tierra nueva. Es más, habla de naciones. Voy a leerle solo estos versículos para que tengamos una idea de lo que el Señor tenía en mente. Déjame ver si logro encontrar ahora el versículo que dice, y las naciones vendrán a rendirle gloria y honor. Yo sé que... bueno, si alguien me lo encuentra ahí con una... ¿cómo se llama? Una concordancia, se lo voy a agradecer. Es en el capítulo 21, si no me equivoco, o en el 22. 21-24. Gracias, mi hermano. 21-24. Gracias. Dice allí, y fíjense que ahí está hablando ya de cielo nuevo y tierra nueva. Y está hablando de la nueva Jerusalén. Y está hablando, y las naciones que hubieran sido salvas. Habla de naciones. Pero yo pensaba que todos en el cielo íbamos a ser iguales. Como una caja de galletitas en serie. En primer lugar, eso no lo enseña la Biblia. De que todos nos vamos a parecer, tampoco lo enseña la Biblia. Usted va a seguir siendo como es usted físicamente, pero su mejor versión. No sé si me entiende. Con un cuerpo glorificado. Bueno, su mejor versión, yo sé que algunos van a mirar allí a los 15 años, ¿no? Pero la gente va a saber que es usted. Porque va a tener un cuerpo glorificado, pero un cuerpo físico, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que es espiritual, es que va a ser impulsado por el mismo espíritu y que no va a estar sujeto a las limitaciones del presente. Pero increíble, en el cielo van a haber naciones, así lo dice. Y los que hubieran sido salvos andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto a mí me hace pensar en el cielo como un lugar donde no habrá pecado ni maldición, donde viviremos una vida que perdimos desde el principio mismo. Es real lo que Dios ha prometido. Y no habrá necesidad de reproducirse. Allí estará el número completo de los redimidos. Y ese número permanecerá por toda la eternidad. ¿Adoraremos al Señor? Sin duda. Pero eso no es lo único que vamos a estar haciendo en el cielo. Vamos a estar sirviendo al Señor y muy ocupados, sirviendo al Señor. Esa es nuestra esperanza. A veces lo que sucede, que para nosotros son más reales las cosas del aquí y el ahora, que lo que Dios ha prometido. De hecho, algunos han ido al extremo de querer espiritualizar el cielo, al punto
de que para ellos el cielo no es más que un culto semejante a lo que hacemos aquí, sin fin. Un culto sin fin, donde todos nos vamos a aparecer. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no fue lo que Jesús habló. El cielo es un lugar. Allí estaremos. Lo mejor del cielo que Él estará. Pero también estaremos unos con otros sirviendo al Señor por toda la eternidad. Que Él nos bendiga, hermano. No sé si tienen alguna pregunta.